Hola, bienvenidos a una nueva sesión de demos de software en SoftDoIt para ver hoy una solución de una empresa que no nació como una compañía de software. Hablamos de Thinky, que hasta 2020, hasta antes de la pandemia, era una empresa dedicada a la consultoría de procesos. Y viendo pues un poco esas necesidades, esas consultorías que hacían a clientes y esas necesidades que esas empresas tenían, decidieron convertirse en la plataforma en la nube que ayuda a las empresas que necesitan que sus proyectos sean rentables. Van dirigidas sobre todo a empresas constructoras de ingeniería, agencias e instalaciones, sobre todo. Y para ello contamos hoy con David Pérez, director de Producto y Tecnología. Hola, David. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bernardo? Muy bien, con muchas ganas de ver vuestra solución, ¿vale? Y bueno, que nos puedas, si quieres hacer una pincelada inicial, ahora nos compartirás ya pantalla para ver el dashboard de la solución, pero un poco cómo una empresa consultora, ¿no? En qué momento decide, oye, pues tenemos que nosotros dar el producto, sobre todo a esas empresas, como decíamos, ¿no? Hay constructoras, instaladoras, empresas que gestionan proyectos, ¿vale? Para resolver sus necesidades. Así que nada, si quieres, mientras me lo vas contando, pues ya comparte pantalla y así vamos viendo sobre la marcha tu explicación con el producto. Vale, fenomenal. Pues mira, Thinky es una solución bueno, que básicamente se diferencia un poco de otras soluciones del mercado, en que es una solución flexible, es una solución muy abierta y que precisamente lo que trata de resolver es pues lo que veíamos nosotros en muchas empresas, ¿no? Que es que a veces no todas las empresas pueden adherirse a cómo están montados los procesos en los diferentes softwares, sino que necesitan un nivel de customización un poco más alto. Entonces, para estas empresas que necesitan ese nivel de personalización y que tienen procesos que son particulares y que de alguna manera pues tampoco quieren invertir los recursos que ha requerido tradicionalmente, ¿no? La tecnología, pues para esto creamos Thinky, ¿no? Que es una solución, ahora lo voy enseñando, muy abierta, muy flexible y que permite pues, a todo este tipo de empresas pues, desarrollar soluciones para los diferentes procesos de su día a día, ¿vale? Entonces, Perfecto. si te parece, voy a compartir la pantalla. Sí, sí, es que aquí la idea es esta, ¿no? Que puedas mostrarnos un poco cómo sería una gestión, ¿no? Del día a día de esas empresas que gestionan proyectos, ¿de acuerdo? Con la solución, ¿vale? Pero sí que es pues esto, ¿no? Hacernos una pequeña presentación inicial. Perfecto. Pues mira, esto es básicamente, bueno, Thinky, ¿no? Es la nueva generación de nuestro producto, ya es la segunda generación que llevamos de la plataforma. Y básicamente, bueno, hay que distinguir, digamos, en Thinky dos vertientes, ¿no? La vertiente de administrador de la plataforma, que es esta persona, este profesional que quiere pues, implementar soluciones para sus procesos y que tiene un criterio fuerte de cómo quiere hacerlo, y para eso pues tiene un menú extenso donde tiene diferentes herramientas en las que modelar estos procesos. Quizás la herramienta más central es la base de datos, pero luego pues tiene la capacidad de construir automatizaciones, de definir sus propias interfaces para esos procesos bueno, y donde puede auditar todo lo que pasa en la plataforma, ¿vale? Digamos, esto es como esa vista ¿no? que tiene un constructor, ¿no? Un administrador de la solución, que no requiere ningún tipo de conocimiento técnico. Normalmente los administradores de Thinky lo que son profesionales que sí que conocen muy bien sus propios negocios, que normalmente pues sí que tienen cierto manejo tecnológico a un nivel muy de usuario, ¿no? Pues suelen ser gente que se maneja muy bien con Excel, ¿no? Y que normalmente han montado pues unas arquitecturas de Excel dentro de sus organizaciones pues complejas, pero que no tienen conocimientos técnicos a nivel de desarrollo de software, ni a nivel técnico de pues cómo se te comporta una base de datos, ni de infraestructura, ni de arquitectura, ni nada de esto, ¿no? Son gente que conoce muy bien su negocio, que sabe cómo quiere operarlo y aquí pues tiene este tipo de capacidades para hacerlo, ¿vale? Pero el día a día de la empresa se opera pues de una manera más sencilla, ¿no? Digamos, el que ya no tiene una vista tanto de administrador, sino que lo que tiene es una vista de sus procesos de negocio, ¿no? Lo que la empresa tiene que operar, ¿vale? Y aquí vemos que, bueno, que hay gran parte de ese menú que se ha simplificado y pues esto es totalmente configurable, y aquí lo que vamos a ver es un ejemplo de cómo muchos de nuestros clientes implementan Thingy para su día a día, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de empresas como nos suelen utilizar Thinking de manera más efectiva? Pues como decíamos, pues empresas normalmente que operan por proyectos, que son empresas de consultoría, construcción, instalación, ingeniería.
Básicamente, aquí entendemos por proyecto pues un alcance, ¿no?, que ellos tienen con sus clientes y por el que facturan, ¿no?, que tiene un principio, un final, al que ellos alocan unos recursos. ¿Y por qué suele ser importante Thinking un poco en este tipo de organizaciones? Pues porque normalmente vienen buscando dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, son empresas que requieren cierta flexibilidad para operar, pues por lo que fuera, ¿no? Porque ellos, oye, pues operan en un sector muy específico, tienen su propio modelo operativo que no quieren perder y que al final es lo que les diferencia para operar ahí. Y entonces requieren esa flexibilidad que normalmente la han tenido pues con hojas de cálculo, como hemos tenido muchos cuando hemos operado este tipo de cosas, pero que en algún momento ellos deciden, oye, pues queremos empezar a robustecer esto, porque ya nos cuesta crecer, ¿no?, con tanta hoja para arriba y para abajo, muchos cambios, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este tipo de organizaciones, pues normalmente nos utilizan, digamos que en lo que es todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Desde una parte muy inicial, que es la presupuestación, la gestión de oportunidades, una parte más comercial, hasta pasando por el día a día del proyecto con toda la facturación, imputación de horas, control de costes, etcétera. Y luego pues una parte más de control de la rentabilidad y aspectos más económicos. A veces como complemento a sus propios RPs o a otras soluciones que son más rígidas y que utilizan más en el plano financiero, o a veces de una manera pues más aislada pues en empresas que a lo mejor ni siquiera han dado ese paso y vienen directamente de Excel, ¿no? Entonces, como digo, esto es totalmente configurable, cada empresa lo puede montar como ellos quieran, pero lo que vamos a ver hoy es digamos, pues una especie de modelo, ¿no?, lo que nosotros llamamos plantilla, con el que solemos empezar con todas estas empresas, pues para que puedan estar operando básicamente desde el día uno. Luego esto lo pueden cambiar, pero empezamos rápido, ¿vale? Y mencionabas, perdón, David, que luego vuestra herramienta permite integrarse de forma sencilla con otras, con pues, un RP, un software de, o sea, de recursos humanos, cualquiera que otro que utilice que pueda utilizar una compañía. Sí, nosotros, esta es un poco la idea, ¿no? O sea, en empresas más pequeñas, pues solemos ser una solución muy, muy, muy central, ¿vale? En empresas más grandes, lo que solemos estar y que tienen una arquitectura ya un poco más establecida de soluciones de software, nosotros pues solemos convivir con otro tipo de soluciones. Nuestro espacio suele ser pues, más cerca de estos ámbitos del proyecto, pero es muy normal, por ejemplo, que cedamos datos al ERP, pues esto es habitual. ¿Vale? Y aquí tenemos diferentes mecanismos. Algunos son las automatizaciones que os decía antes, pues se pueden implementar automatizaciones para enviar datos de alguna manera, o aquellos, tenemos clientes que ya tienen bastante envergadura y que tienen una organización muy grande, que implementan integraciones pues utilizando nuestra API pública, ¿vale? Que tenemos una API moderna bueno, que sigue los estándares de API REST y que se puede utilizar de manera más o menos sencilla, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pues bien, si te parece, empezamos con esa primera parte de oportunidades y propuestas, que, ¿vale? Así como bien decías, pues mostramos, ¿no?, la herramienta del día, ¿no?, a día de esas compañías, la gestión que necesitan hacer desde el día uno. Pues mira, lo que vamos a ir viendo son diferentes interfaces que, como te digo, ¿no?, que directamente configuran nuestros clientes más o menos con esta variante, que podrían ser así o podrían ser de otra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino que vamos a seguir? Pues vamos a imaginar que, pues eso, que somos una empresa, por ejemplo, de instalación, ¿no?, que normalmente hace este tipo de proyectos y nos contacta un cliente, ¿no? Pues normalmente lo que tendríamos es pues, una interfaz donde podríamos ver, por ejemplo, pues un dashboard de clientes, ¿no?, donde vemos todos los clientes que tenemos y diferente información que nos pueda ser relevante pues, de cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos ver aquí las diferentes empresas para las que estamos trabajando, que pueden ser empresas o personas físicas, dependiendo del tipo de actividad que hacemos, los contactos y alguna información que creemos que puede ser relevante, que como digo, pues puede ser, esto es customizable totalmente, ¿no? En este caso, pues nosotros hemos elegido mostrar aquí los ingresos de los proyectos en curso, pues con este cliente, ¿no?, que es un cliente grande, y aquí abajo, pues cuáles son esos proyectos, ¿vale? Entonces vamos a imaginar que aparece un cliente nuevo, ¿no? Vamos a ir al SoftDuit para reconocerlo bien, y damos aquí algunos datos muy básicos para registrarlo, y una vez que, como digo, vamos viendo aquí todos los diferentes clientes, pues podríamos registrar alguno de sus contactos, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿vale?
¿Cuál sería el siguiente paso? El cliente pues, nos solicita un proyecto, ¿no? Y nos da pues, las indicaciones mínimas suficientes como para que registremos esa oportunidad. Registrar esa oportunidad, pues igual vamos a poner aquí que es el proyecto Soft. Vamos a pensar que esto es un proyecto de tipo instalación y se lo vamos a asignar pues, a uno de nuestros comerciales, en este caso a Álvaro. Con los datos que nos da el cliente, pues somos capaces de identificar una potencial fecha de inicio, más o menos el 23 de marzo, y una potencial fecha de fin, que sería el 30 de abril. ¿Vale? Entonces, aquí digamos que ya tenemos un primer registro comercial. ¿Qué suelen hacer nuestros clientes? Pues bueno, directamente desde aquí lo que solemos pasar es a presupuestar el proyecto, ¿vale? Aquí habéis visto esta navegación, esto es perfectamente customizable, ¿no? Digamos que el poder definir una interfaz nosotros lo llamamos widgets, ¿no? A estos componentes que habéis visto, con esos widgets o con otros y decidir que desde ahí se puede saltar a ver el proyecto, pues esto es un proceso que hemos elegido nosotros modelar así, pero que otro cliente puede elegir modelarlo de la manera que él considere, ¿no? En este caso, pues podríamos saltar de la oportunidad directamente a la presupuestación del proyecto. Antes de esto, claro, nosotros sí que tenemos clientes que, por ejemplo, suelen tener una fuerza comercial ya un poquito más grande, ¿no? Abarcamos clientes de organizaciones muy pequeñas hasta algunas, pues ya pues con cientos de empleados. En estos casos, pues a lo mejor amerita gestionar una pequeña fuerza comercial. Pues una manera, por ejemplo, de hacerlo sería tener, por ejemplo, una interfaz de flujo comercial de este tipo, ¿no? Esto sería, pues bueno, es muy tradicional en los CRMs ver pues un funnel de ventas, ¿no? Donde vemos las oportunidades, en cada una de estas líneas vemos cuál es el comercial que las tiene asignadas y vemos pues en qué estado están, ¿no? Aquí hemos puesto un flujo muy sencillo, pero lo podríamos complicar pues tanto como quisiera el que lo esté configurando. Vemos aquí la oportunidad, todavía no tiene euros asignados porque no la hemos presupuestado y la tiene Álvaro. Si viéramos que, oye, pues Álvaro a lo mejor vemos que tiene una carga de trabajo grande, ¿no? O bueno, en este caso está ganando bastantes oportunidades y está quiero empezar a Fernando, pues bueno, el interfaz permite pues hacerlo con drag and drop de manera sencilla. Este tipo de interfaces pues son configurables. Hemos elegido esto que es una interfaz de tipo Kanban porque, pues, bueno, porque suele ser habitual para este tipo de gestión, ¿vale? Y Y una nuevamente, pregunta, David, disculpa, ¿se pueden filtrar de algún modo? Veo que no sé si tenéis la el opción interfaz, sí, sí. Podrías de alguna manera pues decir, oye, podemos filtrar aquí automáticamente. pues, a lo mejor por ingresos, por ejemplo, del presupuesto o por el coste de facturación, por lo que fuera, ¿no? Bueno, aquí tenemos un montón de datos del proyecto por el ingreso del proyecto, ¿no? Pues a lo mejor podríamos decir, yo creo que mayor que cero debería filtrar, ¿no? Pues es que filtra Perfecto. todos los que ya tienen la oportunidad, ¿vale? Todo esto se puede filtrar y os digo, y es configurable, pues bueno, podríamos cambiar qué queremos ver en estos carriles, etcétera. Podríamos verlo a lo mejor como una vista de timeline, que también ahora os la enseño y tal. Esto es perfectamente configurable y yo digo, nosotros nos ha hecho sentido porque es habitual pues en las soluciones de tipo CRM. Como decíamos antes, voy a volver a devolverse al Álvaro. Eh, Nuevamente desde aquí pues podemos saltar a la presupuestación del proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué solemos hacer aquí? Pues en este paso lo que haríamos es presupuestar el proyecto. ¿Qué pasos suelen dar nuestros clientes? Pues hay varias maneras, ¿no? Una manera inicial pues puede ser, oye, podemos empezar a configurar diferentes aspectos del proyecto que lo podemos hacer a mano, ¿no? Y empezar a ir metiendo presupuestos, pero pues por ejemplo, hay muchas instalaciones que suelen ser muy similares, ¿no? Y que suelen tener conceptos, ¿no? Capítulos que suelen repetirse de manera habitual, ¿vale? Pues en este caso lo que hemos hecho es configurar una automatización que nos va a generar pues una plantilla de presupuesto, ¿vale? Y esta plantilla pues ya nos va a venir precargada con unos capítulos, unas partidas que ahora podemos nosotros modificar, pero que nos ahorran unos primeros pasos iniciales de configurar datos que, pues bueno, que a lo mejor son muy repetitivos, ¿vale? Le vamos a dar aquí un nombre inicial. Así que una versión inicial y aquí en esta primera versión pues podemos ver que cada uno de los capítulos, bueno, vemos que no tienen nombres, tienen nombres muy genéricos, ¿no? Porque
los tenemos así puestos para la demostración, pero bueno, ya nos da como una primera visión pues bueno, en este caso una instalación eléctrica, ¿no? Que podría ser, ¿vale? Esto lo podríamos modificar, vamos a pensar que tenemos aquí una partida a mano, por ejemplo, y en cada una de estas partidas pues tenemos la opción o bien de introducir directamente nosotros los valores que nosotros queramos o bien traer datos de un catálogo, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, oye, pues mira, en esta partida que estoy metiendo a mano voy a meter pues también este componente de alumbrado. Pues esto me va a traer un coste, ¿no? Y aquí, a partir de aquí puedo seguir yo presupuestando, diciendo, oye, pues mira, esto van a ser 10 unidades de esto. Todo esto es perfectamente configurable. Hemos elegido aquí un tipo de presupuestación que es más o menos habitual, pero si algún cliente lo quiere hacer de una manera pues más sofisticada o más sencilla, tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Vamos a poner aquí un margen, vamos a poner un margen de un 15% y un descuento en esto, pues por lo que fuera, de un 1%. Y esto vamos viendo que nos va generando un importe del presupuesto, ¿no? En este caso, pues son 2.800 euros. ¿Cuál sería el siguiente paso que haríamos con esto? Normalmente, pues esto lo queremos compartir con nuestro cliente. Vamos a generar un presupuesto de proyecto. Y nuevamente para esto pues tenemos una automatización que nos permite generar cierta documentación solo con un clic, ¿no? Coge los datos del proyecto y nos lo genera. Y además de generarla, la va a dejar almacenada y allá donde tenemos el proyecto, ¿no? En este caso, vemos que ha generado aquí un archivo, que lo podemos ver, y nos genera un ejemplo de presupuesto. En este caso tiene nuestro logo porque hemos configurado así este entorno, pero podría tener el logo del cliente. ¿Vale? Y algunas de esta configuración, pues obviamente pues es customizable también, ¿no? Si los clientes quieren, es habitual, ¿no? Oye, entregan un presupuesto y quieren indicar, pues aquí por ejemplo hemos puesto cómo sería el pago, las condiciones del presupuesto, etcétera, pues todo esto es perfectamente customizable y vemos aquí la partida que hemos introducido nosotros, ¿no? Eso está basado en lo que hay ahora. Luego, la siguiente característica que creo que es relevante en este punto es entender que Think es una herramienta colaborativa, ¿no? Está pensada pues, para que las organizaciones trabajen y colaboren pues, de manera efectiva. Y porque de hecho, pues al final un proyecto, yo creo que esto es la clave, ¿no? Es la colaboración entre todos, es saber cuándo nos faltan recursos, dónde hay un problema y dónde hay que atenderlo, etcétera, ¿no? Cada registro en Thinky tiene la posibilidad de tener un espacio de comunicación, ¿vale? En este caso vemos que aquí podemos ver una auditoría de qué ha ido pasando con este registro, con lo cual podemos ir viendo todos los cambios que han sucedido y además dejar comentarios, ¿no? Y estos comentarios pues los podemos en estos comentarios podemos mencionar a nuestros compañeros y esto les llegará pues a su inbox, ¿no? A un inbox que hay dentro de Thinky para que tengan el trabajo relevante o las menciones siempre a mano, ¿vale? Y no estén por ahí desperdigadas por la solución. Entonces vamos a pensar que aquí el cliente rechaza el presupuesto. Y podría dejar yo este comentario pues para que esto quede más o menos auditado. Hay muchas maneras de hacer esto, ¿eh? En algunos casos, por ejemplo, pues tenemos clientes que deciden tener un campo aquí específico de comentarios, hay más maneras, ¿no? Pero una manera efectiva de tener colaboración en tiempo real es esta que estamos diciendo. ¿Qué suele pasar? Pues oye, esto es otra práctica habitual, ¿no? Pues normalmente el cliente te pide algo, luego te pide una modificación, a lo mejor te pide un descuento sobre esto. Hay muchas maneras de hacer esto, podrías incluir ese descuento directamente sobre esta versión inicial, pero hay otra manera, que también tenemos algunos clientes que lo sofistican así, que es, oye, yo quiero tener trazabilidad sobre todos los cambios que he ido haciendo en el presupuesto, porque al final con la auditoría es verdad que lo puedes ir viendo, pero a lo mejor quiero verlo, pues quiero ver todas las versiones. Algo parecido a lo que venían haciendo en Excel, ¿no? Que es, yo me versionaba la hoja, pues vamos a intentar ahora hacer algo similar. Entonces, en muchos casos lo que implementamos son este tipo de automatizaciones, ¿no? Que básicamente es con un botón de este estilo, solemos lanzar una automatización que quería enseñarosla. Bueno, voy a cambiar de pantalla para que veáis un poco este tipo, cómo configuramos este tipo de cosas para que se entienda un poco la capacidad que tiene y todo lo que podemos ir haciendo, ¿vale?
Vemos que tenemos aquí pues, todas estas automatizaciones y concretamente esta que hemos lanzado viene siendo copiar presupuesto, me parece. ¿Vale? Y vemos que pues, son automatizaciones que son sencillas de configurar, ¿no? Básicamente es, oye, pues tú defines un disparador y luego pues hay acciones. Esta particularmente pues la tenemos encapsulada para que los clientes no tengan que como es muy habitual, ¿no? En este tipo de empresas, no tengan que definirlo de una manera muy granular, ¿no? Oye, pues tú puedes definir aquí cuándo quieres que se lance la automatización, pues al duplicar, etcétera, ¿no? Como vemos, bueno, pues ya digo, son sencillas, tenemos pues de diferentes tipos. Hay bueno, aquí veis alguna de las acciones, pues bueno, se pueden automatizar, puedes lanzar algo todos los días a las 8 de la mañana, pues por ejemplo, lo podemos utilizar por ejemplo para el registro de jornada, que ahora también os lo enseño, ¿no? Pues sí, todos los días a todos los empleados les aparezca su registro de jornada a tal hora. Pues esto se podría hacer desde aquí, ejecutar, como decimos, estos plugins, ¿no? Que son como pequeñas lógicas de negocio encapsuladas, llamar, me preguntabas antes por integraciones, ¿no? Pues se Sí. pueden llamar a sistemas externos, cosas de este estilo, ¿no? Todo esto pues, es posible. ¿Vale? Entonces, voy a seguir avanzando con algunas cosas que quiero que vayamos viendo. Bueno, voy a volver al interfaz más operativo, digamos. Y vamos a pensar, bueno, aquí vemos que se ha duplicado el presupuesto que veíamos antes. Vamos a ver que están ha duplicado la partida que habíamos hecho, ¿no? Para saber una partida inicial. Y oye, bueno, aplicarle aquí un descuento y ya sabemos que este es el presupuesto, digamos, más definitivo, ¿no? Lo voy a dejar por aprobado y en este punto pues se lo vamos a pasar ya a alguien del equipo de ejecución, ¿no? Antes el comercial había sido Álvaro, pues vamos a pensar que se lo pasamos a Fernando, ¿vale? Y Bueno, esto aparece luego en su, digamos, en su dashboard de ese nuevo responsable, o recibe una notificación, o cómo funciona la información ahí compartida, digamos. a esto vamos, ahora vamos a verlo, Vale. ¿no? Esta es la idea, ¿no? Al final, jugar un poco con los roles, ¿no? Y con precisamente la estructura de equipo que ya hemos definido dentro de Thinking, pues para que cada uno vaya viendo exactamente lo que necesita, ¿no? Pues, antes Álvaro veía la parte más comercial, pues ahora se lo he puesto aquí, creo que se llama Daniel, este perfil, que es el que puedo ver yo. Y vamos a ver qué Sí. vería, ¿no? Un punto honesto, David, disculpa. Entiendo, no en este caso, porque mencionabas, ¿no? Al final que pues, todas las personas que participan en un proyecto de este tipo, ¿no? Y que al final se comparte mucha información, pero en otro tipo de soluciones, quizá de otros ámbitos, recursos humanos y demás, sí que se puede requerir normalmente pues que un usuario no vea la misma información que otro, ¿no? Igual por distintos niveles de responsabilidad. En este caso, ¿es algo que estas empresas que gestionan proyectos os lo suelen requerir o no? ¿O suele ser todo bastante transparente y transversal, digamos? No, suele haber grados, ¿no? Obviamente. Lo voy a enseñar nuevamente aquí en la parte de administrador. Hay una zona de control de permisos donde Vale, eso. puedes definir exactamente a qué interfaces tiene acceso cada persona. Y luego en cada interfaz puedes definir qué se puede hacer y qué no. Ahora vamos a ver también ahora un pequeño ejemplo de Perfecto. permisionado y os lo voy enseñando, ¿vale? Entonces, como decíamos, ¿no? Vamos a pensar que aquí hemos recibido, ahora soy esta persona, ¿no? La persona de ejecución y puedo tener un dashboard pues, de este estilo, que ya os digo, que esto es 100% configurable, donde podemos ver, oye, estos son todos los proyectos que yo tengo asignado, aquí vemos el que me acaban de asignar, ¿no? El que es proyecto Subduit y podría tener algo de este estilo, ¿no? Que es, oye, pues puedo ver, perdón, que se me ha quedado esto. Ahí. Puedo ver esto pues, con diferentes horizontes temporales. Podría ver, pues lo que tengo este mes, pues vamos a ver, pues el proyecto Subduit que lo habíamos planificado para empezar en marzo, pues lo tenemos aquí, ¿no? Y aquí tengo los ingresos de este periodo, los costes que han ido entrando en mis distintos proyectos y aquí podría ver, pues, el avance que llevo, ¿no? Que es, oye, cuánto ingreso tengo planificado y cuánto ingreso ya he certificado, ¿no? Ya he entregado y de alguna manera está solo pendiente de facturación, ¿vale? Y ahora digamos que queremos ver
uno de estos proyectos en detalle, ¿no? Este que estábamos viendo. Pues podríamos ir a ver aquí, este ya es el dashboard específico del proyecto. Y como digo, esto es configurable, hemos puesto aquí lo que a nosotros nos hace sentido un poco con la experiencia que tenemos con nuestros clientes, pero que puede ser de muchas maneras, ¿no? Y aquí veríamos pues diferentes indicadores que ahora iremos profundizando, ¿no? El progreso del proyecto, el ingreso, los costes esperados y un poco la rentabilidad, cómo va evolucionando, ¿no? Que es, digamos, la métrica que suele ser más interesante. Aquí no la hemos sofisticado mucho, pero esto al final por detrás hay fórmulas tipo Excel, la puedes sofisticar lo que quieras, y aquí pues, básicamente para explicarlo de sencillo hemos utilizado la rentabilidad son los ingresos menos los costes dividido entre los ingresos, ¿no? Entonces, pero podría hacerlo más complicado, ¿no? Tenemos clientes, a lo mejor más, por ejemplo, en el sector más de agencias, más consultoras y tal, que a veces hacen proyecciones, ¿no? De, oye, llevo gastado tanto, pero a lo mejor puedo hacer una proyección lineal de cuánto voy a gastar hacia adelante y tener una rentabilidad esperada, ¿no? Que se podría sofisticar un pelín más, ¿vale? Digamos, esto sería como el dashboard principal. Antes de ver esto, vamos a ver también un pequeño interfaz de planificación del trabajo, ¿vale? Aquí vemos que nos va creciendo esto porque se va avanzando la demo. Vale, vamos haciendo más. Y bueno, vemos que tenemos por aquí diferentes proyectos y igual, pues diferentes, podrían ser equipos de ejecución, ¿no? Donde podemos ver, oye, pues cada uno de estos equipos, qué proyectos tiene y puedes ver pues un poco el grado de avance que viene coloreado en cada uno de ellos. Esto también es configurable. Nosotros hemos dicho, oye, pues que se coloree con el avance, con el porcentaje de certificación. Pero podríamos colorear con otras métricas, pues oye, con el consumo de horas, pues por ejemplo, lo que espera una métrica porcentual y donde, bueno, simplemente pasando el ratón por encima, pues podemos ver detalles de cada uno de los proyectos. Pues esta vista se puede utilizar para esto. Hay clientes, por ejemplo, que lo utilizan más para cada uno de los proyectos, ver el listado de tareas. Todo depende un poco, pues, el tipo de actividad en la que estén, ¿no? Si son instaladoras que a lo mejor hacen proyectos que son más cortos o donde a lo mejor la planificación tiene menos sentido a nivel de tarea y tiene más sentido a planificar pues montajes o algo así, ¿no? Por equipos, pues se utiliza más de esta manera. Pero ya os digo, al final los datos que hay por debajo son unos y las vistas pues son configurables según cada uno va necesitando, ¿vale? Entonces vamos a volver al control del proyecto y si os parece vemos un poco cómo luego eso va avanzando en el día a día, ¿no? Porque esto claro, es una foto que es más o menos estática, pero que va cambiando pues según van avanzando los diferentes días del proyecto. ¿Aquí qué va pasando? Pues que las diferentes participantes van metiendo datos. Voy a aprovechar para contaros algunos temas que estamos haciendo con inteligencia artificial, que creo que son más o menos vistosos. Pues por ejemplo, ¿qué pasa con este tipo de empresas? Que normalmente tienen mucha gente que no trabaja pues, delante del ordenador, ¿vale? Entonces, una manera habitual que están teniendo con Thinky de meter las horas, pues suele ser hacerlo a través de WhatsApp, ¿no? Entonces, hemos implementado un agente, nosotros lo llamamos Wilson, ¿no? Pues está ahí un poco en la obra, un poco perdido de la oficina, y donde tú puedes pedirle que te impute directamente las horas al proyecto que quisieras, ¿no? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, digo, oye, pues 6 horas al proyecto 59. Y esto se puede hacer bien así, se podría hacer también vía un mensaje de audio y aquí vemos como Wilson nos responde y empieza a procesar, ¿no? Y lo que hace es buscar estas horas y imputarlas en el sistema. Vamos a ver. Claro, luego esta información se imputa al sistema que has dicho, ¿no, David? Sí, vamos a ver ahora cómo... perdón, que os he quitado la pantalla. Nos pide confirmación, ¿vale? Clicaríamos, esto pues obviamente lo podemos hacer desde el móvil y en el momento que lo clicamos, vemos que aquí nos ha confirmado que hemos introducido esas 6 horas al proyecto SoftDoIt y vemos que aquí los costes del proyecto ya han aumentado, ¿no? Han entrado de 120 euros. Entonces vamos a ver los incurridos y aquí podemos ver pues, que Daniel Pérez ha introducido 6 horas que con su coste de jornada pues ya suponen los costes al proyecto, ¿no? Entonces, desde aquí, la persona que gestione económicamente el proyecto puede ir viendo cómo van cambiando los diferentes costes que va teniendo el proyecto.
pero queremos mantener un poco esa eficiencia colaborativa donde no hay que estar cruzando Excel, documentación, partes de trabajo, etcétera. Esto se puede hacer, pues ya veis, directamente desde WhatsApp, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer desde aquí? Bueno, hay otra parte que es importante también, que es, oye, aparte de gastos, van entrando también, pues, por ejemplo, facturas de proveedores, ¿no? Esto tampoco hace falta imputarlas directamente, o sea, las podemos reenviar por correo electrónico a también otro agente de inteligencia artificial que tenemos, que se dedica a gestionar facturas y por eso lo llamamos nosotros Facundo, ¿no? Entonces, donde podríamos decir, oye, pues enviar una factura de proveedor, pues no sé, aquí al proyecto 59 y vamos a coger, a ver si tengo alguna factura por ahí a mano. Mira, esto me parece que es una factura. Y la podríamos enviar. Aquí haríamos pues como con un colaborador en la oficina, ¿no? Directamente le enviamos la factura a él y al principio pues nos olvidamos. Facundo, cuando haya procesado esto, nos contestará el correo electrónico, ¿no? Diciendo que queremos que ha recibido la factura, que la ha procesado, etcétera. Esto pues suele llevar un ratito y el mecanismo va a ser el mismo que hemos visto con el WhatsApp, ¿no? La idea es no voy a imputar yo directamente los costes, sino que va a hacer la primera ingesta de datos, nos lo va a hacer Facundo. Si luego nosotros necesitamos verificar algo y tal, pues perfecto, lo podremos hacer. Aquí vemos que ya nos ha contestado, nos da un poco visibilidad de lo que ha hecho, ¿no? De, oye, tengo aquí la factura, etcétera, etcétera. Y parece que, bueno, aquí parece que han vuelto a crecer los costes del proyecto, con lo cual parece que la han imputado aquí. Si voy a la parte de compras, pues vemos aquí la factura. Y nos adjunta el documento de factura dentro del registro, ¿no? Facundo, pues bueno, tiene una buena tasa de éxito, ¿no? Obteniendo los datos, pero si en algún momento se equivocara, que puede ser, porque yo os digo, esto es un modelo de inteligencia artificial y puede tener, en algunos casos un fallo, porque una factura venga en un formato muy ilegible o algo de esto, como le podría pasar a una persona, pues bueno, lo que podemos hacer es directamente desde aquí corregirlo. Y lo que tenemos es una visibilidad clara, ¿no? De auditoría, de oye, ¿qué ha pasado aquí? Pues esto se ha importado hasta ahora, lo ha importado un agente de inteligencia artificial y si queremos modificar algo, pues imagínate que yo quiero meter aquí un cambio, pues aquí que estos son 432, ese cambio va a quedar aquí trazado como que lo he hecho yo. Vale. Entonces, la idea es, oye, buscar una manera efectiva de que los datos vayan entrando en el sistema, que tengamos una visión conjunto y que no haga falta pues, ese trabajo administrativo y de presión que hacía falta de manera más tradicional. ¿Vale? Esto, digamos, como un poco el flujo general del proyecto, ¿no? Y donde hemos cubierto pues, lo que viene siendo el día a día o sea, el inicio de la operación, luego la presupuestación y un poco el día a día, y lo que nos quedaría es facturar, que normalmente, o sea, nosotros estamos integrados con Verifactu, ¿vale? Y podríamos hacer facturas directamente con Verifactu desde Thinky. No sé cómo vamos de tiempo, que creo que vamos un pelín justos, ¿no? Porque estaba viendo... Sí, no, tranquilo, tranquilo. Sí, al final es. Vale. Creo que nos falta el bloque, acabar de abordar el tema de facturación y luego, bueno, una parte importante que es el de rentabilidad, ¿no? Sí, o sea, como iba diciendo, o sea, por la parte de Verifactu, ¿cómo funciona Thingy? O sea, para este tipo de empresas lo que hemos desarrollado hay como dos pasos, ¿no? Normalmente lo que se suele hacer es certificar el proyecto, que es, oye, pues esto tú vas con tu cliente y lo que sueles ir haciendo es, oye, pues he ido avanzando con el proyecto, pues vamos a ir certificando partes de esto, ¿no? Entonces lo que nos solemos hacer es introducimos una línea de certificación, ¿vale? Vamos a ponerla aquí como a fecha de hoy. Y aquí vamos a decir, para esta certificación, que ¿qué certificamos, ¿no? Que esto tiene que estar alineado pues, con nuestro presupuesto del proyecto. Entonces vamos a pensar que certificamos pues, la partida que habíamos visto antes, ¿no? La partida, esta que habíamos llamado partida a mano, ¿vale? Y entonces lo que vamos a decir es, oye, ¿cuánto de esto queremos certificar? Pues normalmente pues no certificas el 100% del proyecto, ¿no? Sino que lo que vas haciendo es, oye, pues voy certificando por partes, ¿vale? Está tardando un pelín. Vamos a pensar aquí que tenemos que certificar 3 unidades del proyecto y que lo que vamos a hacer es
pedir que nos genere la certificación. ¿Vale? Y aquí nos va a pasar algo parecido a lo que me pasaba antes, porque yo lo que voy haciendo es voy certificando y lo comparto con mi cliente, ¿no? Lo que quiero es que vea mi cliente, oye, esto es lo que quiero certificar, que son 3 unidades de estas 10, y me genera una certificación que, bueno, esto es un modelo que es bastante estándar, ¿no? Que te va diciendo pues cuánto vas haciendo cada vez. Vamos a pensar que esto ya está certificado. El siguiente paso es validar la certificación. Y validar esta certificación nos va a generar las partidas para que luego poder facturar el proyecto. Como os digo, lo haríamos directamente con Verifactu. No tengo claro que os pueda enseñar la parte de Verifactu porque estoy pensando que, claro, esto lo tenemos conectado con Hacienda y ahora mismo no sé si lo tenemos exactamente así. Déjame comprobarlo un segundo, ¿vale? A ver, Verifactu, vamos a ver los borradores de factura. Bueno, sí parece que hemos estado aquí emitiendo facturas, parece que con las sociedades que tenemos ahí de prueba, vamos a intentarlo, a ver si se ve. Muy bien. Aquí vemos que tenemos la certificación del proyecto que acabamos de certificar, el proyecto, o sea, la partida que queremos certificar, y lo que necesitamos es asignarle un borrador, ¿no? Que esto es es un poco el proceso estándar que venimos siendo en Hacienda, ¿no? Le vamos a poner como cliente aquí, o sea, como cliente, esto es como el emisor de la factura, Irimo Capital, que son un poco, es el CIF que tenemos ahí para hacer este tipo de pruebas. Nos va a pedir aquí unos datos, como la fecha de vencimiento, la fecha de una fecha de operación un poco más adelante, un método de pago de tarjeta, aquí vas por cuenta. Y ahora, ya, una vez que ya tenemos generado el borrador, lo siguiente sería, vamos a asignarle las partidas. Aquí una persona de administración vería todo lo que tiene pendiente de facturar, ¿no? Que son cosas que los proyectos ya han certificado que han avanzado, ¿no? Pues aquí podríamos decir, como decíamos, se le asignamos al draft 17 y este draft 17 vemos que ya aparece aquí la partida a mano. Otros drafts pues tienen otras partidas, ¿vale? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es pedirle esa primera acción, que es enviar el borrador. ¿Esto qué hace? Pues enviar el borrador, lo que hace es enviar los datos a Hacienda, que te hace verificar que esto es correcto y que lo vamos a poder y que luego vas a poder emitir la factura, ¿vale? Lo que os digo, no tengo. Mira, sí que está conectado y además me ha devuelto un error. Me está diciendo que le falta el tipo. Vale, pues vamos a. Bien. Entonces Sí, nos aseguramos de que salga correctamente. sí, o sea, ha funcionado. Vamos, que es que no estaba seguro si estaba conectado, porque esto al final no siempre lo tenemos enchufado por esto, pero sí, claramente ha funcionado. Vamos a volver a enviarlo, enviamos el borrador de nuevo. Y ahora pues debería hacer un poco lo mismo, ¿no? Que es, oye, tiene que informar el tipo de impuesto, el porcentaje, o sea, esto es el mensaje anterior, pero en cuanto lo procese, pues nos da visibilidad sobre si está correcto o no. Está ejecutando el envío del borrador y ahí está pendiente de verificar la identidad en Hacienda y ya está la factura disponible para estar emitida. Entonces, ya desde aquí, una persona de administración lo que podría hacer es emitir la factura, ¿no? Entonces, perdón, lo haría desde aquí. Ya está disponible para emitirla, ahora la podemos emitir y de aquí ya nos debería desaparecer como borrador y aparecer mira, aquí debemos tener algo desconectado porque está. Sí. Hamburgues, justo lo tenemos el entorno desconectado. Bueno, ese era el último paso, ¿eh? Esto directamente nos generaría ya una factura en Hacienda y no haría falta más trasiego de información. Entonces, bueno, como veis, un poco el proceso viene siendo ir generando siempre todos los pasos con los datos que ya tenemos del proyecto, ¿no? No tener que ir duplicando información, no tener que volver a generar una factura, sino que ya con la certificación lo vamos cogiendo y todo en un entorno en el que es muy configurable, ¿no? Por cualquier cliente, ¿vale? Luego, en cuanto a dashboards, pues bueno, aquí podemos montar lo que queramos, realmente, ¿no? Hay una parte que no he contado, el control del proyecto que lo estábamos viendo antes. Aquí, pues, hemos facturado muy poquito, ¿no? Pero vamos viendo cómo va avanzando el progreso del proyecto, o sea, tenemos esta visión y luego, pues bueno, pues, como digo, podríamos tener una visión
o de pues, el dashboard que queramos, ¿no? Donde podemos meter, oye, la facturación emitida, la facturación pendiente, verlo pues para este año, para este mes, hay con diferentes horizontes temporales, podemos poner gráficas, esto ya es un poco, cada empresa, un poco lo que quiere hacer, ¿no? Pero como digo, en esencia es muy configurable y bueno, se puede hacer pues casi a medida de cualquier cliente. Perfecto. Muy bien, pues con esto, David, gracias, porque bueno, podríamos ver mucho más de la solución, ¿eh? Pero la idea es que esa empresa que trabaja con proyectos, pues pueda tener un primer contacto con la interfaz y con la solución de Thinky. A nivel de soporte, ¿cómo soléis funcionar? Es decir, vuestros clientes que suelen portaros tickets, es más un soporte, pues digamos, telefónico, ¿no? ¿O cómo lo hacéis normalmente? ¿Qué servicio ofrecéis en ese sentido? O sea, nosotros tenemos diferentes niveles de servicio bueno, se contrata por planes, pero en función de cada tipo de cliente, pues claro, se demanda un tipo de atención u otra, ¿no? Normalmente los clientes más pequeños, que no tienen una complejidad organizativa muy grande, son muy autónomos, entonces normalmente o sea, nosotros lo que sí que prestamos siempre es un soporte a incidencias, o sea, si hay una incidencia, Sí, se nos abre un ticket y eso se resuelve, normalmente tenemos una SLA de resolución rápidos, un ticket de alta criticidad en menos de 48 horas están siempre resueltos y luego pues en menos de una semana normalmente cualquier bug también está resuelto. Pero luego también, como te decía, tenemos organizaciones que son más, pues que necesitan más ayuda y que sí que pueden contratar además un soporte adicional presencial mensual, ¿no? Es decir, es verdad que Think es una solución muy sencilla de implementar, pero hay veces que algunos nos dicen, oye, necesitamos alguna idea de cuál es la mejor claro. manera de hacer esto, ¿no? Y quieren un acompañamiento. Eventualmente algunos también nos piden consultoría y también, si hace falta, pues también podemos cotizar proyectos ad hoc. Pero normalmente, o sea, nuestro proceso suele ser, hacemos un onboarding que está incluido en la primera cuota, con eso solemos lanzar a los clientes para que empiecen a trabajar. Como digo, todos los bugs de soporte y tal, simplemente reportándonos por la aplicación, quedan resueltos. Si hay opción de, oye, queremos un acompañamiento un poco más cercano, se puede contratar un plan mensual donde hay unas horas de soporte incluidas y si luego se quiere un proyecto específico, pues porque haya que impulsar un cambio más grande y tal, pues también lo podemos cotizar. Pero bueno, sí, como bien comentabas, por eso, dado que yo lo resumiría de una forma muy por encima, pero es un Excel llevado a su máxima potencia, digamos, porque ya esto tiene el beneficio, ¿no? De que estas compañías que trabajan con proyectos, ¿no? De consultoras, instaladoras, constructoras, pues al final ven un ecosistema con el que están habituados, ¿no? Pero, oye, mucho más potente, mucho más, muy configurable, ¿no? Muy visual, muy intuitivo. Eso yo creo que es muy interesante para ellas y con lo cual, bueno, con la idea también de que no requieren el mínimo soporte posible, ¿no? Pero bueno, además hemos visto que, oye, que incluso con agentes IA propios como son Wilson o Facundo, ¿no? Tanto con un agente para imputar horas por WhatsApp como un agente, ¿no? Para ayudar con la elaboración de facturas y demás. Oye, pues esto también acelera bastante el trabajo que yo creo que al final es el principal punto a favor de Thinky, ¿no? Es decir, que con la rapidez y facilidad con la que una empresa que gestiona proyectos puede gestionarlos desde el principio hasta gestionar la rentabilidad de dicho proyecto. Y nada, agradecerte, David, la explicación, que ha sido muy clara, muy buena. ¿De acuerdo? Seguro que tendremos ocasión de mostrar alguna otra vez la solución de Thinky, quizá pues más, oye, enfocada quizá más a un tipo de actividad que otra o un poco más en profundidad. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya animo profesional que vea este vídeo, que vea esta demo y que pueda necesitar una solución como la vuestra, pues que visite thinky.com con dos es finales, Thinky, y conocer mucho más del proyecto o visitar simplemente el enlace que está en la descripción. ¿De acuerdo? Así que es nada más, David, muchas gracias de nuevo. Bueno, gracias a ti, ¿verdad? Muy bien. Y nada, nos vemos en la próxima demo. Hasta luego. Un saludo, hasta luego.